Hola, bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla, a distancia. Hoy, como siempre, es un placer y lo que queremos hacer con este tiempo es levantar el nombre de nuestro Señor. Entonces no se trata de aprender cosas simplemente para llenar la cabeza, pero queremos estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y ver lo que podemos aplicar a nuestras vidas, cómo podemos vivir lo que vemos y vivir lo que sabemos y lo que aprendemos. Entonces, es estudiar para vivir y dejar esta palabra cambiar nuestras vidas. Entonces, quería leer un salmo para empezar, es el Salmo 138, y dice el siguiente, dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es un salmo que ahí vemos muchas cosas. Entonces yo no voy a comentar sobre todo lo que sale ahí, porque está bastante claro. Pero yo te quiero invitar, como dice aquí, te alabaré con todo mi corazón y delante de los dioses te cantaré salmos. Vamos a tener un tiempo de música para cantar a nuestro Señor. Y como dice, que Él es el que nos escucha, que nos oye, que nos responde. ¡Wow! ¡Qué bendición es eso! Que Dios en cada momento de nuestras vidas nos oye y nos responde. No es siempre con la respuesta que queremos, pero sí es con la respuesta que necesitamos. Entonces Dios de los dioses y Señor de señores nos responde. Te responde a ti y a mí. Y después también dice que Él hará su propósito en ti y en mí. Entonces, ¿estás dispuesto o dispuesta a seguirle y obedecer lo que dice? Entonces, tiene un plan especial para ti. Entonces, en este tiempo de música te quiero animar a reflexionar, escuchar la letra y aplicarla a tu vida, porque nuestro Dios es fiel. A veces vemos gigantes, vemos problemas, vemos tristezas, vemos cargas, pero Dios es el Dios que puede hacer todo, que puede hacer muchísimo más que podemos imaginar. Entonces vamos a levantar ese nombre de nuestro Dios ahora, en este tiempo. Él es el Rey de la gloria, digno de toda la honra. Él brillará en mí con su
su gracia me alcanzó, mi Dios glorioso Rey. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Digno de toda la honra, Él brillará en mí con su amor. Fue quien me dio la esperanza y rescató mi alma, mi vida ofreceré solo a Él. Su poder y su deidad conocerán, sobre cielo, tierra y mar, su nombre proclamarán. Él es Jesús, mi Señor, a quien daré mi amor, mi vida y mi ser, solo a Él. Fue quien llevó mi dolor, su gracia me alcanzó, mi Dios glorioso Rey. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Él es Jesús, mi Señor, a quien daré mi amor, mi vida y mi ser, solo a Él. Fue quien llevó mi dolor, su gracia me alcanzó, mi Dios glorioso Rey. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? El perdido salvo es en el gran nombre del Señor. No hay más condenación en el gran nombre del Señor. No hay lugar para el temor en el gran nombre del Señor. El enemigo debe huir en el gran nombre del Señor. Yeshua, el Cordero digno es quien murió en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea Señor. Que el mundo entero alabe tu nombre. Tu nombre. El débil fuerza encontrará en el gran nombre del Señor.
vamos a seguir con los estudios sobre los momentos en la vida cuando tenemos que ya resumir o tenemos que comprobar nuestra visión. Porque tantas veces nosotros vemos algo, un obstáculo, un ataque en nuestras vidas y ya no podemos quitar los ojos de eso. Pero en esta serie de estudios estamos aprendiendo cómo quitar los ojos o cambiar la vista, cambiar las gafas para poder ver las cosas y las situaciones como Dios las ve. Entonces hoy vamos a hablar de un contexto que estoy segurísimo que nos pasa a todos. Entonces los momentos en la vida cuando vemos un gigante o cuando vemos que ya nosotros somos o lo que podemos hacer es insuficiente, no es suficiente, no podemos con lo que está delante de nosotros. Podemos sentirnos débiles y que no sabemos qué hacer. O incluso igual tenemos miedo de hacer el ridículo. O que una persona nos haga la burla. O que se burla de nosotros. Entonces hoy quiero reflexionar sobre eso. Estoy bastante seguro que igual puedes imaginar la historia que vamos a leer. Pensando en un gigante, la primera historia que entra en la mente es la historia de David y Goliat. Entonces vamos a leer unos trozos de la historia. Entonces sale en 1 de Samuel, el capítulo 17, y vamos a leer el principio para ya imaginar el contexto. Y después vamos a ver lo que David hace con este gigante delante. Y como él cambia la vista, como él había aprendido en su vida cambiar la vista para ver la situación como Dios la ve y no como los demás ven la situación. Entonces vamos a empezar en 1 de Samuel 17. Dice: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Estamos hablando de más o menos 3 metros, igual un poco más. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Entonces, eso es entre 60 y 80 kilos. Entonces, lo que llevaba pesaba eso. Entonces, ya vemos ya el tamaño y la fuerza de este. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y javelina de bronce entre sus hombros. Y hasta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Entonces ya el punto de su lanza, había perdido la palabra, su lanza, entonces pesaba entre 7 y 9 kilos. Eso es solo la parte al final de la lanza. Es claro, para manejarla ya tienes que ser una persona fuerte y grande como es. Y entonces ya podéis imaginar, ya ahí está el gigante, ahí está el campeón del otro lado. Y ya es un gigante real.
Vamos a seguir. El 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, y esto es una cosa que de vez en cuando se hacía, ya que cada lado sacó su campeón y había una pelea entre los dos, y el ganador entonces ya gana la batalla. Pero en este caso es Goliat que sale, este gigante de 3 metros y un tío fuerte, entonces ya una fuerza importante. Y todo Israel y Saúl el rey, entonces ya, como dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es lógico. Si un tío así sale a buscarme a mí, buscar pelea conmigo, pues igual es una reacción lógica. Pero Dios ve esa situación de otra forma. Entonces vamos a ver lo que pasa ahí. Vamos a saltar un trozo, pero básicamente David llega ahí y llega cuando ya Goliat sale a desafiar a el ejército de Israel. Entonces ya, como hacía 2 veces al día, 20 días, y David llega. Entonces ya empieza a preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué va a pasar? Y entonces ya llega a hablar con Saúl. Entonces, en el versículo 32 dice: Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces es importante, vamos a seguir un momento. Pero hasta ahora, si paramos aquí, si esto es lo único que David dice, yo diría que hay un problema. Porque aquí la énfasis está en lo que David hizo. Y nosotros, si David solo dice esto, podemos ver que David confiaba solo en él y lo que él hacía por Dios. Pero es importante, lo que veremos ahora es que David no confiaba en lo que él hacía. David no confiaba en sus fuerzas ni en sus experiencias. Y entonces él hablaba así para mostrar que Dios había hecho la obra. Entonces vamos a ver en el 37. Entonces ya después de decir que yo hacía esto, yo
mataba al animal, yo rescataba al cordero. Dice en el 37. Añadió David. Entonces ya David sigue y quiere dejar una cosa clara. Y esto es la clave. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces, ¿ves la base que David tiene? No está confiando en lo que él hacía o lo que él podía hacer. Está confiando en Dios. Y reconoce que lo que pasaba con el león y con el oso era la obra de Dios. Que sí, él actuaba, pero Dios es él que hizo la obra y que le rescató del león y del oso. Y que también lo hará en este contexto. Yo creo que nosotros tantas veces en nuestras vidas quedamos en el primer punto de decir y ver lo que nosotros hemos hecho por Dios. Y ya confiamos en eso. Y delante de un gigante nuevo, si decimos, mira, yo podía con el león y podía con el oso, entonces ya con esto también puedo. Igual estamos preparando para fallar, para caer. Porque realmente lo que estamos haciendo es confiar en nosotros. Y ya delante de un gigante, da igual el tipo de persona que eres, da igual cuánto de la Biblia que sabes. Si confías en lo que tú puedes hacer, tienes los ojos en el sitio equivocado. Entonces, David aquí delante del rey, justo antes de salir a pelear con Goliat, quiere dejarlo claro, que tanto la experiencia del pasado, que esta experiencia también, que es Dios que hará la obra, que es Dios que da el poder para poder hacerlo. Y eso es lo que vemos. Y no está confiando que Dios va a obrar en la misma forma. Está confiando en Dios, no en el cómo. Eso es muy importante para nosotros. Yo sé que es muy importante para mí. Tantas veces yo tengo en mi mente cómo Dios va a obrar, cómo Dios va a responder. Porque en el pasado hizo esto. Pero Dios dice, mira, confía en mí, no en los resultados. Confía en que yo soy el que va a pelear. No en las maneras que tú imaginas que voy a usar. Debemos confiar en Dios. Aquí David lo veía claro. Y mira, yo sé que Dios tiene esta batalla ganada. Ya tiene la victoria. Y me va a sacar de la mano de este malo. Pero no sé cómo va a obrar exactamente. Y sabemos la historia que Saulo dice, mira, dice al final de ese versículo, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y después le da su armadura. Y David dice, mira, no estoy acostumbrado a esto. Y entonces ya David entiende que tiene que usar las herramientas que Dios le da. No debes seguir el modelo de otro o la experiencia de otra persona. Debes seguir lo que Dios le da. Eso también es una lección muy importante para nosotros. Podemos aprender el uno del otro, pero
al final confiamos en Dios. Igual las herramientas que Dios te da a ti no son las mismas que me da a mí. Pero los dos tenemos que confiar en Él y cómo Él va a usar las herramientas. Y que Él va a hacer la obra. Entonces ya vemos que también David sale. Entonces ya coge algunas piedras, 5 piedras. Y entonces ya en el versículo 42, dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces podéis imaginar estar en el sitio de David. Si David había tenido experiencias en el pasado y ya caminaba con Dios y alababa a Dios, pero ahora llega el momento cuando ya no es hablar de este encuentro contra este gigante, ya en una tienda, ya está delante del gigante. Y encima el gigante le dice, pero, ¿y tú? ¿Qué pintas tú aquí? No eres nada. No puedes hacer nada. Es que me das risa. Eso es un mensaje que muchas veces, que puede ser que tú has oído en tu vida. Yo lo he oído. Y de oír esa voz. Y es una voz que entra y es difícil sacarla. Pero David seguía sabiendo que su Dios ya no veía la batalla. Dios veía la victoria. Entonces ya incluso, entonces David responde. El 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y después dice que ya David, entonces no empieza ya a caminar hacia Goliat con miedo. Él va corriendo. Entonces hoy para mí, leer esta historia, la aplicación es muy fácil, muy sencilla. Cuando nosotros vemos un gigante, tenemos que recordar primero que nuestro Dios es más grande que cualquier gigante que nos puede venir en esta vida. Puede venir en forma de una enfermedad, de un problema, de una preocupación. Hay millones de cosas que nos pueden venir. Pero sea la que sea, el gigante sea el que sea, Dios es más grande. Entonces, podemos levantar los ojos a los montes y recordar de dónde viene nuestra ayuda. Del Dios que creó los cielos y la tierra, el que es más grande. Y después, el gigante intenta distraer a David.
Y realmente no era solo el gigante, antes sus hermanos también intentaron desanimar a David. Y cuando entró con Saúl, Saúl dice, no puedes, es que tú eres insuficiente. Y no es que David fue un niño pequeño, porque claro, para pelear contra un león y un oso, también era fuerte. Pero delante de este gigante de Goliat, era pequeño. Y no tenía tanta experiencia. Pero hay tantas voces que intentaron distraer a David. Pero David seguía viendo el hecho de que este gigante desafiaba no a David ni al ejército de Israel, pero a Dios. Y que David entendía claramente que Dios va a defender su nombre. Y entendía claramente que para Dios, Él no veía la batalla. Él no veía ni tampoco el gigante. Dios veía la victoria. Entonces, y es importante la actitud que David tenía. Entonces, él no quedaba con el concepto de todo lo que él podía hacer o todo lo que él hacía en el pasado o cómo Dios obraba en el pasado. Se trata de Dios en todo. Tantas veces nosotros, cada vez más con la edad o con situaciones en el mundo, o con crisis o con problemas del tiempo, de enfermedades como COVID o otras cosas, tantas veces nos vemos insuficientes o pequeños o que no podemos delante de esto, no podemos hacer nada. O incluso decir, Dios, ¿dónde estás? Porque buscamos una situación donde Dios va a obrar exactamente igual que el pasado. Y Dios dice, mira, yo soy más grande que eso. Confía en mí, no en los resultados. Mis caminos son más altos que los tuyos, también mis pensamientos. Yo voy a obrar en una manera que igual no captas ahora. Por eso te pido que confíes en mí. Entonces ya cuando viene esa voz que te dice, tú eres insuficiente, es ridículo que tú piensas que tú puedes hacer algo en esta situación. No puedes, no pintas nada, no vales. Cuando tú oyes esas voces, que a veces vienen de nosotros mismos, te animo. Primero, ver al gigante. Y después recordar que nuestro Dios tiene un negocio. Él es como cuando tienes bichos en la casa, ya viene uno para matar a los bichos, quitar los bichos. Dios es experto en quitar gigantes. Y como David decía, entonces Jehová no salva con espada y con lanza, ni tampoco con piedra, ni con conocimiento, ni con fuerza física, ni con salud, ni con buen hablar, ni con... Podemos hacer una lista larga. Dios nos salva con eso. Porque la batalla es de Él. Es lo que decía David. Delante de este gigante que está haciendo burlas de David. David dice, mira, tú puedes decir lo que quieras. Yo estoy aquí en nombre de mi Dios, que Él va a batallar.
Él va a ganar. Y encima que todos, como Él decía, sabrá toda esta congregación y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Si nosotros dejemos a Dios ser Dios y dejamos a Dios responder a los gigantes en nuestras vidas como Él ve mejor, y en vez de llegar allá a una crisis porque no vemos lo que queremos ver, si dejamos a Dios ser Dios, nuestras vidas proclamarán que hay un Dios vivo y que actúa en nuestras vidas. Pero tenemos que rendirnos 100% y dejarle a Él hacer su voluntad en nuestras vidas. Hay momentos difíciles. Hay momentos cuando ya parece que hay olas por todos los lados y nos vamos a hundir. Pero nuestro Dios es el Dios del Mar Rojo, de cruzar el Mar Rojo en tierra seca. Es el mismo Dios. Entonces, para hoy, para terminar, cuando ves un gigante en tu vida y te ves a ti en el espejo y dices, pero yo no puedo. Yo soy insuficiente. Yo no tengo lo suficiente para poder vencer este gigante. Y encima todos a mi alrededor hacen burlas de mí. O de mi Dios, que me duele aún más. Recuerda, como David, que el mismo Dios que ha actuado en el pasado actuará en el presente y el futuro. Lo que pide de nosotros es seguir caminando, seguir moviendo, seguir aprendiendo y viviendo lo que vemos aquí. Entonces, Él hará muchísimo más que podemos imaginar. Entonces, como David decía, la batalla no es nuestra. Nosotros debemos seguir a nuestro Señor y estar preparados para pelear con las herramientas que Él nos da en la batalla, confiando en Él 100%. ¿Estás preparado o preparada para dejarle a Él obrar con nuestros gigantes, con tus gigantes? Te animo. Dejarle a Él ser Dios. Nosotros no somos Dios, no es nuestro papel. Dejarle a Él ser Dios y guiarnos y mostrar que cuando Él ve los gigantes, cuando Él ve las batallas, ve la victoria. Y al ver un gigante, Dios ve una hormiga. Hablamos de eso cuando hicimos el estudio de dónde está la esperanza, de cuando parece que la esperanza está escondida. Es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Es importante con los gigantes hacer eso. Vamos a orar un momento. Señor, gracias que siempre estás con nosotros. Que tú eres el Dios de victoria, Señor. Que tú has pagado el precio por cada uno de nosotros. Y como hemos leído al principio, tú nos oyes y tú sabes cada necesidad que tenemos. Y Señor, abre nuestros ojos, cambia nuestras gafas para ver la realidad que lo que para nosotros parece un gigante grandísimo, para ti no es. Y cuando nos viene una batalla, para ti es una victoria. Y cuando vemos que somos insuficientes, que no tenemos lo que necesitamos,
recordar que tú nos das lo que necesitamos y quieres que confiemos en ti. Señor, guíanos, porque los gigantes en nuestras vidas son reales, vienen. Hay tantos momentos cuando sentimos que no podemos o no sabemos qué hacer. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a ver el camino que tú has preparado para nosotros. Gracias por tu amor, Señor, y que tú estás con nosotros, guiándonos en cada momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, para terminar, como siempre, quiero ofrecer el apoyo de oración
el apoyo de consejo, porque como he dicho, los gigantes en nuestras vidas son reales. A veces nosotros los hacemos más grande que son, pero son reales y a veces necesitamos ya el lado humano de saber que hay una persona que está orando por nosotros o que está dispuesto a escucharnos o que nos puede dar una palabra de ánimo. Entonces, si tienes una necesidad, avísanos. Entonces podemos estar orando por ti, podemos enviar palabras de ánimo o de apoyo o consejo, pero todos nosotros a veces necesitamos ya el apoyo. Necesitamos saber que hay alguien ahí. Que sí, sabemos que Dios siempre está con nosotros, pero a veces necesitamos una persona ya con carne para hablar con él o ella. Por eso Dios nos ha hecho una comunidad. Su deseo es que vivamos en comunidad, no solos. O que vivamos ya en conexión con otros. No somos islas. Y podemos animar el uno al otro. Y apoyar. Y encontrar apoyo y ánimo. Pero tenemos que vivir lo que sabemos. Y recordad que no hay un gigante más grande que nuestro Dios. Y también sabemos el final de la historia. Y ya, esto es un spoiler. Dios gana. Aunque igual hay momentos que parece que este gigante delante te va a vencer. Al final, Dios tiene la última palabra. Entonces espero que Dios te guíe y que veas y vives la realidad que tú tienes un valor muchísimo más grande que puedes imaginar para nuestro Dios. Como dice en Romanos 5:8, Dios no solo habla de amor, Él muestra su amor. Y lo mostró dando su vida por ti y por mí. Cuando éramos pecadores, en el momento más bajo de nuestras vidas, Dios mostró su amor. Entonces, ánimo. El gigante está ahí, pero Dios tiene la victoria. Bendiciones. Y hasta muy pronto. La voz de la verdad dice no tengas temor. Y la voz de la verdad